El viento de Nochebuena azotaba las llanuras como una navaja, trayendo el aroma a pino y la promesa de una nieve más espesa. Esculpía los ventisqueros contra los edificios austeros y esqueléticos de la redención, un pueblo que había elegido su nombre con más esperanza que honestidad. Para Alistair Munro, cabalgando por el perímetro de su rancho aislado, el viento era solo una voz más en la vasta y solitaria conversación de la frontera. Llevaba el guardapolvo bien ceñido, el cuello alto, y el rifle Winchester en su vaina le resultaba un peso familiar contra la pierna, un compañero frío y constante. Era un hombre tallado en el mismo granito duro que las montañas cercanas. Su rostro era un mapa de carreteras de sol y tristeza. Prefería la compañía de su ganado y el silencio estoico del paisaje invernal a las frágiles cortesías y los resentimientos latentes del pueblo. Su aislamiento fue una elección, una fortaleza construida contra un mundo en el que ya no confiaba. Entonces, a través de la nieve arremolinada, lo vio. Una silueta oscura contra el lienzo blanco grisáceo de la plaza del pueblo. Una anomalía que se le quedó atrapada en el rabillo del ojo. La curiosidad, un instinto latente desde hacía tiempo, lo atrajo hacia sí. La visión que lo recibió le congeló el aire en los pulmones con más eficacia que el frío penetrante. Una mujer, poco más que una niña, estaba atada al poste central del pueblo. Era china. Su vestido tradicional, antaño quizá de seda vibrante, ahora era un montón de harapos adheridos a su cuerpo. Su cabello negro estaba enmarañado con nieve y algo más oscuro. Tenía la cabeza gacha, pero él podía ver el lento y doloroso subir y bajar de su pecho. Sobre ella, clavado toscamente al poste, un tablón de madera lucía una única y brutal palabra pintada con lo que parecía grasa de eje: traidor. La plaza olía a humo de leña y al penetrante y metálico aroma del miedo reciente. Se había reunido una pequeña multitud, un grupo de unos 20 habitantes, agazapados contra el frío y con el rostro sombrío. No eran una turba furiosa, todavía no, sino algo peor, una olla silenciosa y hirviente de juicio, a punto de desbordarse. Viejos mineros con toses que les resonaban en el pecho. Mujeres con el rostro demacrado por las dificultades. Incluso un niño, demasiado pequeño para comprender, pero lo suficientemente mayor para imitar el odio. Pateando una piedra suelta, alguien escupió una mancha oscura contra la nieve virgen. Alistair sintió la gravedad del momento sobre él como un sudario antes de comprender plenamente su magnitud. El Winchester en su caballo, la reputación que mantenía a la mayoría de los hombres a una distancia respetuosa. La respiración de la mujer, una frágil bandera de vida en un mar de hostilidad. Sabía, con una certeza que lo heló hasta los huesos, que se había topado con los últimos y terribles segundos de un veredicto ya emitido. No se suponía que estuviera allí. Un ternero extraviado lo había desviado kilómetros de su camino habitual, pero un sonido, o el recuerdo de uno, un grito arrastrado por el viento, lo había atraído hacia las tenues luces del pueblo. Se apeó de su caballo. El crujido de sus botas sobre la nieve era un sonido discordante en el silencio cargado. La multitud se giró al unísono, con la mirada fija en él. Un hombre llamado Gideon, un prospector fracasado con ojos como astillas de pedernal y una amargura que agriaba el aire a su alrededor, dio un paso al frente. Señaló a la mujer con el pulgar, como si fuera una mercancía defectuosa. «Esto no es asunto tuyo, Monroe», dijo Gideon con voz áspera, con una mezcla áspera de desafío y advertencia. «Esto es asunto del pueblo. Ella les ayudó a encarcelar a Kane. Le dio comida y medicinas a M mientras nuestra gente carecía de ellas. Es una traidora». El corazón de Alistair latía con fuerza, como un tamborileo lento contra sus costillas. Había abatido a un oso pardo en las tierras altas y se sentía más tranquilo. Esto era diferente. Este era un pueblo que intentaba extirpar su propio miedo desangrando a un chivo expiatorio.
Miró a la mujer. Tenía las muñecas en carne viva y moradas donde la cuerda la había mordido profundamente. Su rostro era un lienzo de moretones, un tapiz de crueldad. Pero cuando ella levantó la cabeza lenta y dolorosamente, sus ojos se encontraron con los de él, no con una súplica de ayuda, sino con un profundo agotamiento que le llegaba hasta el alma. Ya había aceptado su destino. Lo que sucedió a continuación pondría a prueba la frágil membrana entre la justicia fronteriza y un linchamiento, entre ocuparse de sus propios asuntos y responder al llamado de una conciencia que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Alistair no levantó el rifle. Lo desenvainó y lo clavó, pero en el suelo, en la nieve compacta y el barro helado. Fue un gesto de reivindicación, una declaración. «¡Alto!», dijo. La palabra no fue fuerte, pero atravesó el murmullo de la multitud con el crujido limpio y agudo del hielo rompiéndose. El impulso de su odio flaqueó. El crujido agudo del hielo rompiéndose. El impulso de su odio flaqueó. Eran un río de resentimiento, y él se había convertido en una presa. Gideon se recuperó primero, inflando el pecho. «Esto no te incumbe, ranchero. Este es nuestro pueblo, nuestro traidor. Es justicia. Tu pueblo es un pedazo de tierra con nombre», respondió Alistair con voz neutra y deliberada, cada palabra colocada con cuidado, y yo callé, un testimonio vacío de un accidente minero. Ella les dio agua y hierbas a los coolies. Escupió, señalando con la mano que le quedaba a la mujer. Mientras mi hermano tosía con todas sus fuerzas, ella los atendía. Los eligió a ellos antes que a nosotros. Alistair dejó la acusación flotando en el aire helado. Contó 3 respiraciones lentas, dejando que el silencio le ayudara. Entonces hizo una pregunta que parecía no tener cabida en la cruda emoción del momento. «¿Cómo se llama?». La pregunta fue un reto. El manco parpadeó, desorientado. «¿Qué?». «Su nombre», repitió Alistair, con voz más lenta y tranquila. «Si planeas matarla por traición, al menos debes saber su nombre. Debes tener una acusación, un testigo que no repita rumores. Muéstrame el papel del juez. Muéstrame la orden del sheriff. Muéstrame algo que diga que esto es la ley y no solo una manada de lobos decidiendo a quién comer». Gideon farfulló, con la cara enrojecida. «No necesitamos papel para reconocer la traición cuando la vemos. Entonces no tienes justicia». La voz de Alistair se endureció, encontrando un filo que rara vez usaba. «Tienes venganza. Y la venganza es una sed privada. No es la ley». Una voz de mujer, desgarrada por el dolor, se alzó desde el fondo de la multitud. «Los dejó vivir. A quienes nos quitan el trabajo, a quienes traen enfermedades. Los ayudó». La mirada de Alistair se posó en la mujer, una viuda tal vez, con el rostro desolado. Suavizó el tono, pero no su determinación. «¿Le quitó el trabajo a tu marido? ¿Trajo la enfermedad ella misma? ¿O simplemente tuvo un momento de bondad con otra alma viviente?». «Les dio misericordia», dijo la viuda con voz ahogada, «cuando nosotros no teníamos ninguna». «Entonces era una sanadora», dijo Alistair simplemente, haciendo lo que hacen los sanadores. «Traidora», gritó alguien desde el borde de la multitud. La palabra fue como una piedra, y otros la recogieron, un cántico que empezó a formarse, vacilante al principio, luego ganando intensidad a medida que la multitud intentaba recordar su propia furia. Fue entonces cuando Alistair lo vio, la verdadera fuente del veneno. No era Gideon, el matón bocazas, sino un hombre 3 filas más atrás. Orrin, el dueño del comercio del pueblo, vestía un fino abrigo de lana que parecía fuera de lugar entre la ropa raída de los demás. Iba bien afeitado, con una mirada fría y escrutadora. Orrin no había perdido a un hermano ni su trabajo. Orrin había perdido el control. El ferrocarril trajo gente nueva, dinero nuevo que no podía controlar. Necesitaba a alguien a quien culpar,
un objetivo que uniera el miedo del pueblo tras él. Orrin dio un paso al frente, con movimientos fluidos y expertos. «Señor Monroe», comenzó, con voz razonable, el bálsamo de un político en una herida abierta. «Entendemos sus principios, pero usted debe comprender el sentimiento de esta comunidad. Esta mujer desafió la voluntad del pueblo. Se alió con forasteros que amenazan nuestra forma de vida. Estos son los hechos. El veredicto ya está decidido». «¿Quién lo decidió, Orrin?», preguntó Alistair, mirándolo fijamente. «¿Tú? La gente a la que traicionó. Entonces el pueblo no tiene autoridad». Las palabras de Alistair cayeron como piedras. «Pero lo hago». La sonrisa de Orrin era tenue y fría. «Eres un solo hombre, Monroe. Un solo hombre con un rancho que administrar y ganado que perder. Este pueblo tiene una larga memoria. No se puede vigilar cada sombra, cada noche. Tendremos nuestra justicia». Era una amenaza velada por la preocupación cívica, un cálculo de poder. Alistair sintió un sutil cambio entre la multitud. La situación se estaba volviendo en su contra otra vez. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Orrin viera la escarcha en su barba, el cansancio en sus ojos y la inquebrantable convicción que se había instalado en ellos. «Tienes razón», dijo Alistair en voz baja, solo para los oídos de Orrin. «Soy un hombre, pero soy el hombre que sostiene el Winchester, y si tú o alguno de tus amigos la tocan de nuevo, aprenderás cuántos problemas puede causar un hombre cuando decide que la ley importa más que la multitud», o en una sonrisa vacilante, Alistair giró y levantó la voz para dirigirse a toda la multitud. «Esta mujer ahora está bajo mi protección. Cualquier intento de hacerle daño se considerará un ataque contra mí. Si tienes una carga real, llévala al sheriff Brody a plena luz del día. Hasta entonces te dispersarás. Vete a casa. Es Nochebuena». Les dio la espalda, un riesgo calculado, y caminó hacia el puesto. La mujer, ay Dios mío, lo descubriría más tarde, lo observaba con sus ojos oscuros, cansados pero lúcidos. «Soy Alistair Monroe», dijo en voz baja. «Voy a cortar estas cuerdas, ¿entiendes?» Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. Sacó su cuchillo Bowie. El acero reflejó la tenue luz que entraba por la ventana del salón. La cuerda era de cáñamo grueso, atada con un nudo destinado a asegurar carga, no a una persona. Se partió con un crujido. Ella se desplomó hacia adelante, sin fuerzas, y Alistair la sujetó, rodeándola los hombros con un brazo inesperadamente suave. Ella no pesaba casi nada, un pájaro hecho de huesos huecos. «Se acabó», murmuró, aunque sabía que estaba lejos de serlo. Tras él, la multitud no se amotinó. Simplemente se disolvió, desapareciendo en los callejones y portales, dejando solo huellas en la nieve y la persistente mancha de su odio. Orrin fue el primero en desaparecer. Gideon escupió una última vez y se dio la vuelta. La viuda afligida se cubrió el rostro y lloró en silencio. Alistair la alzó en brazos, acunándola como si fuera de cristal. Mientras la llevaba a su caballo, sintió el inmenso y aplastante peso de su decisión. Su vida de silencioso aislamiento había terminado. Había salido de las sombras y se había lanzado a la lucha. La guerra por el alma de la redención acababa de comenzar, y él se había convertido en su general involuntario. La cabaña del rancho de Alistair olía a humo de cedro, café recién hecho y lana secándose. La había acostado en su propio catre junto a la chimenea, una pequeña figura inmóvil bajo una gruesa piel de búfalo. Durante horas, ella había vagado entre el sueño y la conciencia. Durante horas, había vagado entre el sueño y la conciencia. Él le había limpiado las heridas con whisky y agua caliente, con una delicadeza sorprendentemente grande y callosa. El repertorio de sus heridas era un testimonio silencioso de la crueldad del pueblo. Quemaduras de cuerda que le habían cortado hasta el hueso, costillas rotas,
las profundas manchas moradas de los moretones en la espalda y los brazos. Mientras el crepúsculo se extendía por las llanuras nevadas, ella se despertó. Abrió los ojos de golpe, absorbiendo lentamente el entorno desconocido. Las paredes de troncos toscamente labrados, la chimenea de piedra, el hombre sentado en una caja, observándola. No se sobresaltó, pero una quietud cautelosa la invadió, la defensa de quien había aprendido que la amabilidad, a menudo, era solo el preludio de un dolor diferente. «Shui», susurró, con una voz áspera y seca. «Agua». Alistair tomó el cucharón del cubo junto a la puerta y se lo acercó a los labios. Bebió a pequeños sorbos, vacilantes, como si esperara que se lo quitaran. Al terminar, volvió a hablar, con un inglés marcado pero claro. «Eres el hombre de la plaza. Alistair Munro». Dejó el cucharón. «Estás a salvo aquí». Un sonido seco y sombrío, casi una risa, se le atascó en la garganta y se convirtió en una tos dolorosa. «¿A salvo?» He oído esa palabra. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella dudó, como si su nombre mismo fuera una posesión demasiado valiosa para regalar. «Vaya», dijo finalmente. «Mi nombre es Mi. Dime qué pasó». «A mí. Desde el principio». Contó su historia a fragmentos, con voz grave y monótona, como si contara una historia que le había sucedido a otra persona. Ella y su padre habían llegado al oeste en el ferrocarril. Él obrero, ella curandera, instruidos por su abuela en las antiguas costumbres de las hierbas y los remedios. Ahorraban dinero para mandar a buscar a su madre y hermanas a Guangdong. El campamento ferroviario era una ciudad de tiendas de campaña y penurias, pero era una comunidad. Entonces llegó la fiebre. Difteria, la llamó el médico blanco, antes de empacar sus maletas y marcharse, declarando el campamento una causa perdida. Mai la había combatido con su conocimiento, preparando tés de corteza de sauce y flor de saúco, atendiendo a los enfermos y moribundos. Su padre fue uno de los primeros en caer. Se quedó sola, una joven a cargo de docenas de hombres enfermos. El pueblo de Redención había puesto en cuarentena el campamento, negándoles suministros, pero la fiebre no respetó sus límites. Se coló en el pueblo, enfermando a algunas de las familias más pobres, las que vivían en los márgenes. «Una mujer», dijo Mai, con la mirada fija en el fuego. Su hijo estaba enfermo. El médico del pueblo quería el dinero que ella no tenía. Acudió a mí de noche, mendigando. Mai la había ayudado. Había usado sus últimas hierbas preciosas en el niño. Pero el niño estaba demasiado enfermo. Murió. Y la madre afligida, en su dolor e ignorancia, convirtió la ayuda de Mai en una maldición, una acusación de brujería, un veneno extraño. Orin, viendo su oportunidad, avivó las llamas. Afirmó que Mai acaparaba una cura, que dejaba morir a propósito a los blancos del pueblo mientras salvaba a los suyos. La mentira arraigó en el fértil suelo de su miedo. «Vinieron de noche», continuó Mai, con la voz temblorosa por primera vez. «Me sacaron de mi tienda. Dijeron que mi medicina era una maldición. Dijeron que había traicionado la bondad de esta tierra al ayudar a mi propia gente. Golpearon a los hombres que intentaron ayudarme. La ataron al poste al amanecer. Pintaron el letrero mientras ella observaba, obligándola a mirar la palabra que la condenaría. Me dijeron que me congelaría o me colgarían al anochecer». Terminó, con la voz un susurro. Un ejemplo, para que otros aprendieran el precio del cariño. Alistair permaneció sentado en el pesado silencio que siguió, con el crepitar del fuego como único sonido. Pensó en su esposa, Martha, aquejada de una fiebre invernal 5 años atrás. El médico estaba borracho, la medicina inútil. Conoció el dolor profundo de la pérdida indefensa. Había construido su vida solitaria sobre sus cimientos. Ahora, la historia de esta mujer la estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo.
dolorosamente. En este país, dijo, hablando tanto para sí mismo como para ella, hemos visto cómo se desmoronan las reglas. La gente cree que, como no hay policía en 100 kilómetros a la redonda, no hay bien ni mal. Creen que la fuerza es la única ley que importa. Lo había visto una y otra vez. Apropiaciones de tierras, el robo de derechos, la crueldad despreocupada hacia los nativos. Un mundo donde la misericordia se confundía con debilidad. Hacia los nativos. Un mundo donde la misericordia se confundía con debilidad. May lo miró, sus ojos escrutando su rostro. El agotamiento seguía ahí, pero debajo un destello de algo más. Una pregunta. ¿Qué será de mí ahora? Te quedarás aquí, dijo Alistair, y la decisión se consolidó al pronunciar las palabras. Bajo mi protección. Me aseguraré de que el registro demuestre que actuaste como sanadora, sin cargos, sin juicio, sin más señales. Y cuando te vayas. La pregunta era práctica, nacida de una vida de incertidumbre. Entonces tendrás un caballo, provisiones y un mapa para un lugar más al oeste, un lugar donde el mundo es un poco más grande y las minas un poco menos pequeñas. No es suficiente. Pero es lo que puedo darte. Ella asintió lentamente, aceptando su frágil promesa. Gracias, Alistair Munro, dijo. Por el agua, por el fuego, por estar en la plaza cuando no era necesario. Sí que lo era, respondió él, sorprendiéndolo la verdad. No lo supe hasta que vi la cuerda. Al día siguiente, Alistair llegó a Redemption, dejándome con una escopeta cargada y la advertencia de no abrirle la puerta a nadie. Ató su caballo frente a la oficina del sheriff, un edificio de tablillas inclinado como un anciano cansado. El sheriff Brody era un hombre de unos 50 y tantos, con un bigote caído y una mirada que había visto demasiado. Estaba sentado tras un escritorio repleto de papeles amarillentos, con una botella de whisky medio vacía a su lado. Levantó la vista al ver entrar a Alistair, con expresión cansada. «Sabía que vendrías», suspiró Brody, señalando una silla. «Me han dicho que causaste un buen revuelo anoche. Detuve un linchamiento, Brody. Creo que eso sigue entrando dentro de tu trabajo». Brody dio un sorbo lento a su whisky. «Mi trabajo», dijo, «es evitar que este pueblo se desmorone. A veces eso significa dejar que las cosas sigan su curso. Interferiste con el temperamento del pueblo. Su temperamento era asesinar a una mujer inocente». Puedes usar una palabra más bonita, pero esa es la verdad. ¿Inocente? Brody arqueó una ceja. Oren lleva aquí toda la mañana. Dice que estaba acaparando medicinas, que trajo la fiebre del campamento Kane. Dice que le lanzó un maleficio al chico Miller. ¿Y le crees? Alistair se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas. Ya conoces a Oren. Quemaría todo este pueblo si pensara que puede vender las cenizas. No se trata de justicia. Se trata de que él tiene el control de todos. Escucha, Alistair, dijo Brody, bajando la voz. Entiendo el impulso. Pero no estamos aquí para arbitrar cada queja. Estamos aquí para mantener la paz. Traer a esa mujer a tu rancho no es mantener la paz. Eso está causando problemas. Permiso para hablar libremente. El sheriff Brody hizo un gesto con la mano. Ya estás metido hasta el cuello. Sigue adelante. Si nos quedamos de brazos cruzados mientras una turba asesina a una mujer en la plaza del pueblo por miedo y rabia, no estamos manteniendo la paz. Estamos propiciando el caos. Nos convertimos en aquello contra lo que decimos luchar. Nos convertimos en salvajes. Cuidado, Monroe. Eso suena peligrosamente parecido a un sermón. Mi Biblia, dijo Alistair en voz baja, trata de hacer lo correcto por los demás, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Brody lo observó durante un largo rato. ¿Sabes cuál es tu problema, Alistair? ¿Sigues pensando que el mundo debería tener sentido? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle desolada y nevada.
No puedo protegerte. No oficialmente. Oren tiene al ayuntamiento en el bolsillo. Si te quedas con esa mujer, vendrán a por ti. Que vengan, dijo Alistair, poniéndose de pie. Esa es una respuesta tonta. Tal vez, concedió Alistair en la puerta. Pero es la única que tengo. Del diario personal de Alistair Munro, 25 de diciembre de 188. Martha diría que me estoy metiendo en problemas otra vez. Siempre decía que mi terquedad sería mi perdición. Quizás tenía razón, pero sigo viendo la cuerda, la señal y la mirada en el rostro de esa chica. ¿Cómo se doblegó cuando la liberé? Como un pájaro con un ala rota. Brody me preguntó por qué lo hice. Le di la respuesta simple. Estaba mal. Pero la verdad es más profunda. Si hubiera pasado de largo, si les hubiera permitido que se la llevaran, me habría convertido en ellos. Me habría convertido en el tipo de hombre que deja que el miedo piense por él. El tipo de hombre que observa una manada de lobos y lo llama justicia. Vine aquí para alejarme del mundo de los hombres. Parece que ese mundo me ha seguido. ¿Qué es la lealtad en esta frontera? Es lealtad al pueblo que te alimenta, a los vecinos que podrían ayudarte en una ventisca, o es lealtad a algo más tranquilo. La idea de que cada alma, sin importar su raza o lengua, tiene la oportunidad de respirar sin una cuerda alrededor de su cuello. Enterré a Martha creyendo en un Dios justo. Ya no estoy tan seguro de Dios. Pero empiezo a pensar que la justicia no es algo que se espera, es algo que se crea, con tus propias manos. El ataque llegó 2 noches después. Con tus propias manos. El ataque llegó 2 noches después. Una luna llena iluminó la nieve, convirtiendo el paisaje en un mundo fantasmal de plata y sombras. Alistair lo había estado esperando. Él y Mai estaban sentados en la cabaña a oscuras, con el fuego apagado. Él tenía 2 rifles y un revólver Colt. Ella tenía la escopeta. Aparecieron primero como una hilera de figuras oscuras en la cima de la montaña, con antorchas en alto, una serpiente ardiente contra la nieve. Había al menos 15 de ellos, liderados por Gideon, y desde una distancia prudencial rodearon la cabaña. Gritaron amenazas e insultos, ahogados por el inmenso silencio de los aviones. El primer disparo destrozó la ventana. Mai no se inmutó. Estaba agachada junto a la pared, con una expresión sombría y determinada. Había sobrevivido a una turba una vez, no la volverían a atrapar tan fácilmente. «¡Agáchate!», ordenó Alistair, mientras devolvía el fuego. Su disparo no apuntaba a matar, sino a advertir. Astilló la barandilla del porche cerca de Gideon, quien gritó y se agachó para cubrirse. Durante la siguiente hora, la cabaña fue una fortaleza sitiada. Las balas atravesaban las paredes de troncos, haciendo volar astillas. El aire se densificó con el acre olor a pólvora. Alistair iba de ventana en ventana, un fantasma de sombría eficiencia. Mai era su ayudante, recargando el rifle de repuesto con movimientos rápidos y seguros. Señaló a un hombre que intentaba escabullirse hacia el granero, y el disparo de Alistair lo hizo retroceder a la oscuridad. No luchaban por un terreno, luchaban por el principio de que un hogar era un santuario, que una vida era sagrada. Finalmente, el coraje de la turba, alimentado por el whisky y el fervor popular, comenzó a flaquear ante una resistencia tan decidida. Uno de ellos yacía gimiendo en la nieve con una pierna destrozada. Otro había recibido una bala en el hombro. Este no era el linchamiento fácil que habían imaginado. Esto era una guerra. Con una última ráfaga de disparos irregulares, se retiraron, arrastrando consigo a sus heridos. Sus antorchas desaparecieron tras la cresta, dejando solo silencio y el olor a pólvora gastada. El papeleo de la supervivencia era más sencillo que el de la civilización. A la mañana siguiente del asedio, Alistair y Mai se sentaron a su mesa toscamente tallada. La cabaña estaba hecha un desastre, pero estaban vivos. «¿Volverán?», dijo Mai. No era una pregunta. «Sí», asintió Alistair.
o intentarán matarnos de hambre, o harán que Brody me arreste por algún cargo falso, por mi culpa. Por ellos la corrigió. Por lo que son, la miró, a la serena fuerza que había regresado a sus ojos. Pero no puedes quedarte. Tu presencia aquí nos pone a ambos en la mira. Ella asintió, con una triste aceptación en su rostro. ¿A dónde iré? Al oeste, dijo él, sacando un viejo mapa. Hay un pueblo en el territorio vecino, llamado Providence, fundado por cuáqueros. Son de otra raza. Creen en la santidad de cada persona. Es un largo viaje, pero allí estarás más seguro. Hay una comunidad de tu gente en la ciudad que está más allá. Pasó el día preparándose para su viaje. Llenó alforjas con venado seco, galletas duras y una pequeña bolsa de sus propios ahorros. Le dio su yegua más mansa y un revólver de pequeño calibre, enseñándole a cargarlo y dispararlo hasta que sus manos se tranquilizaron. Su despedida al amanecer fue tranquila, cargada de todo lo que no podían decirse. Esta no era una historia de romance, sino de algo más singular, una conexión humana profunda y sin adornos forjada en el crisol del peligro compartido. «Has dado lo que has podido, Alistair Munro», dijo con voz suave y definitiva. «El resto es mío». Montó la yegua, una figura pequeña y solitaria contra el vasto sol naciente. Alistair la observó hasta que fue solo una mota en el horizonte, otra historia que fluía hacia el inmenso e implacable río del oeste. Se preguntó si alguna vez sabría qué sería de ella, o si simplemente se convertiría en otro fantasma en una vida ya llena de ellos. Regresó a la plaza del pueblo una semana después. El poste seguía en pie, marcado y desafiante. Alguien lo había quitado. Quizás Brody, en un raro acto de conciencia, o quizás Oren, queriendo borrar la evidencia de su fracaso. Alistair pensó en la lealtad. Pensó en la justicia. La mayor traición habría sido pasar de largo, ocuparse de sus propios asuntos, dejar que la multitud se saliera con la suya. En un mundo que se fracturaba entre nosotros y ellos, el acto más radical era el más simple: ver a una persona y negarse a dejar de verla. Interponerse entre la crueldad y la multitud y decir: no, esto no, hoy no, mientras viva. Alistair y Mai no eran héroes, simplemente eran personas que, por un breve y violento instante, eligieron algo diferente. Él eligió la intervención cuando el aislamiento era más fácil. Ella eligió sanar cuando la amargura era su derecho. La frontera enseñó 1.000.000 de lecciones de supervivencia, pero la única que realmente importaba era esta. Cuando la cuerda está lista y la multitud está segura, alguien tiene que tener el coraje de cortarla. Eso no era solo sobrevivir, eso era vivir.